Lo que hacemos es comunicar una versión de la realidad, tal cual la vemos. Cuando yo me paro a hablar, por mucha autoridad que exhiba, por mucha vehemencia que ponga de por medio, lo que estoy diciendo o lo que pueda yo decir no será otra cosa más que la versión que yo en lo personal pueda construir de esa realidad de la que estoy hablando. Cada quien construye su propia versión de la realidad. Pero esta realidad no es tan legible para todos. No porque no pueda ser legible para todos, sino porque no todos están dispuestos a ser lo suficientemente sensibles para leer en esa realidad lo que pueden leer. Entonces, el orador, antes de ser un comunicador de significaciones, es un gran lector de la realidad. Una persona que tiene la capacidad para hacer legible la realidad y traducir, decodificar la realidad. Es como ahora con el tema de la televisión, ¿no? Ustedes han visto cómo fracasó finalmente la campaña del gobierno federal con el tema de los televisores, porque al final de cuentas la gente no puede ver la tele, porque los televisores que estuvieron repartiendo no traen los decodificadores adecuados. Entonces no pueden ver ni la televisión en alta definición ni la analógica como estaba antes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas fue pura demagogia. El orador es un decodificador de la realidad. Yo leo la realidad y la decodifico en el momento en el que la abierto a ustedes traducida, ¿no? Entonces necesitamos esa capacidad, esa habilidad para decodificar la realidad y para vertir. Ahora, es también muy importante que desde un principio vayamos definiendo qué es lo que queremos comunicar, porque hay diferentes formas de comunicar. Por eso surgió el Partido Acción Nacional. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué es Acción Nacional? Y el ambiente es un poco sensible a esto que voy a decir, es un poco más fácil pronunciarlo. Acción Nacional es fundamentalmente palabra. Eso lo fue desde un origen. Siempre se insistió en el PAN en la importancia de la palabra. No me refiero a la palabra como juramento, es que yo soy mucho de palabras, no. La palabra. Ahora, el problema es que las palabras en nuestro medio están muy desprestigiadas porque en México, a diferencia de otras partes del mundo, tenemos varios problemas. En primer lugar, una desilusión que es ya casi histórica, ¿no? Porque estamos habituados a que se nos digan cosas que carecen de fondo, o que no están ancladas en la realidad, o que acaban siendo solamente un discurso para la simulación. Pero ese es otro tema. El otro es más fuerte aún, porque en nuestro medio estamos habituados a suponer que la palabra es algo opuesto y distante a la acción. A diferencia de los griegos, por ejemplo, cuando se le puso al PAN Acción Nacional, ¿sí?, se empleó el nombre de acción. La inmensa mayoría podría suponer que la noción de acción es movimiento, ejecución, ¿no?, capacidad de hacer. Pero como los que fundaron el PAN fueron gente muy eminente, sus razones fueron todavía más profundas. Porque la acción es algo que engloba muchas cosas. Cuando alguien ve el nombre del Partido Acción Nacional y ve el Partido Acción Nacional, sabe que quienes lo fundaron tenían una serie de referencias filosóficas que explicaban el empleo de esa palabra. Los griegos no tenían este problema porque los griegos tienen una palabra así súper mágica, que es la noción de logos. Esto de logos significa muchas cosas. Es una palabra multilateral, porque el logos expresa muchas cosas, pero en los términos de lo que estoy diciendo, logos para los griegos era discurso. ¿Sí? Discurso. Pero no se imaginen discurso como el atril y el orador aquí hablando. El discurso para los griegos era algo más complejo, porque el discurso englobaba tres cosas concretas. Englobaba el pensamiento, englobaba la palabra y englobaba la acción. Pero no vayan a suponer que, como digo yo, la acción en tercer lugar, la acción parecía como una cosa diferente a palabra y a pensamiento, porque no era estrictamente así. Para los griegos, pensar y hablar ya era actuar. Nosotros tenemos un problema en México porque suponemos que el que piensa no actúa, a tal grado que lo decimos con mucha frecuencia: ya deja de estar pensando tanto y hazlo.
Ya no hables ni digas tanto las cosas, mejor ejecútalas. Y solemos diferenciar ambas cosas como si fueran realmente diferentes. Para los griegos no era así. Para los griegos, pensar y hablar era el principio de la acción. De tal forma que el que estaba pensando ya estaba actuando. De tal forma que el que estaba hablando ya estaba pensando y ya estaba haciendo. Porque nadie actúa sin pensar ni hablar, aunque hablemos en silencio, porque el discurso del pensamiento es un discurso silencioso, ¿sí? Entonces, nadie actúa sin pensar, aun cuando nos refiramos a algún adolescente todo acelerado, es que nunca piensas lo que haces, no. Hasta las cosas tontas que hacemos las pensamos. Para los griegos estaba muy claro este fenómeno, porque hagan de cuenta que este fenómeno eran como tres círculos que se intersectaban entre sí, y la acción quedaba en medio de los tres, ¿sí? Porque el que pensaba y el que hablaba ya estaba actuando. Por eso cuando le pusieron a acción nacional, al ponerle acción no se referían solamente a hacer. De unos años a la fecha llegó mucha gente muy pragmática al PAN, en donde ya no vamos a pensar en términos de doctrina, ni de principios, eso incluso ya hasta estorba, aquí lo que importa es ganar elecciones. Y me he cansado de escuchar y de ver a muchos políticos neopanistas que se ufanan de su posición pragmática, y en vez de ser los que sigan llevando al PAN a la cúspide, son los que lo siguen hoy. Y curiosamente, los panistas de hace algunas décadas, que eran los que pensaban y hablaban, fueron los que hicieron posible que a partir del 2000 hubiera un cambio democrático en este país. Entonces, no vayan a cometer el error de suponer que pensar y hablar nada tiene que ver con la acción. El que está pensando y el que está hablando ya está actuando. De hecho, la acción es solamente el resplandor del pensar y del hablar. El que está pensando y hablando ya está actuando. Ahora, esto lo menciono porque hoy en día en el PAN, no debería yo de tratar esto aquí, pero pues ya hay que empezar a aclarar las cosas porque hay una confusión semántica, ideológica, de principios, ¿no? Ya incluso los grandes principios del partido ya ni se habla. Ahora todo se expresa solamente en términos electorales. ¿Cómo le hacemos para ganar la elección? Y ahí tienen ustedes a la dirigencia nacional, ahí tienen ustedes a muchos panistas, todo el tiempo concentrándose en la mercadotecnia política y perdiendo como nunca. Perdiendo como nunca. Esto nos ha llevado en muchas ocasiones a actuar políticamente y electoralmente como lo hace el mismo PRI. Hemos ido perdiendo algo de sabor y de esa fuerza, y el peso y el valor de la palabra. Porque al final de cuentas, si el PAN le da un valor tan alto a las personas, es porque asocia el lado inteligente de la palabra y del discurso a la capacidad inteligente de las personas para asumir y entender lo que se está diciendo. Pero esto lo digo porque hoy en día se pueden construir dos grandes discursos dentro del mismo PAN. Antes había solamente un discurso, pero hoy en día han surgido dos tipos de discurso. Lo voy a explicar de la manera siguiente. En el mundo griego antiguo, en la época sobre todo de Sócrates, surgió un conflicto muy fuerte porque los pensadores, que todavía no eran filósofos, estaban en pos de entender si existía o no la verdad. Ahorita no voy a hablar mucho de eso. Había esa polémica. Entre este grupo grande de pensadores, muchos se cansaron, se desesperaron de estar pensando en el tema de la verdad. Ustedes le llamaban aletheia, ¿no? Entonces, llegó un grupo de pensadores muy prácticos, muy listos, que dijeron, mira, hemos estado perdiendo mucho el tiempo tratando de entender qué es la verdad, y para mí que la verdad ni existe. Entonces, estos hombres empezaron a construir una nueva forma de discurso entre el discurso de los pensadores griegos de la época. Este discurso partió de una premisa: es imposible llegar a la verdad. Por lo tanto, lo más que podemos hacer es construir un discurso que se parezca a la verdad, aunque no exprese la verdad. Y entonces nació la noción de verosimilitud. Lo verosímil, como lo dice el término, es algo que simula la verdad.
verosimilitud, algo que es similar a la verdad, pero que no es la verdad. Entonces estos pensadores, en vez de enfocarse a enunciar la verdad, buscaban construir discursos que se aproximaran a la verdad. Mira, yo no sé si 2 más 2 sea 4, pero si es 5 o es 3, es lo de menos. Lo que importa es que construyamos una versión que se parezca más a lo que 2 más 2 es. No sé si me explico. Y entonces surgió un tipo de discurso al que los griegos en griego le llamaban el discurso de la Peisein. Peisein venía del nombre de una diosa griega muy antigua que era de Sapeito, que significa persuasión. Entonces estos pensadores ya no se enfocaron tanto en convencer a través de la verdad, sino en persuadir a la muchedumbre de lo verosímil. ¿Cuáles eran las características del discurso persuasivo de la Peisein? Primero, el discurso era muy agradable. 2, muy chiquito. ¿Sí? 3, muy simple, para que nadie se complicara ni nada. 4, muy breve. ¿Sí? Y nada profundo. Eran algunas de las características del discurso persuasivo de la Peisein. ¿Por qué? Porque lo que interesaba no era convencer, sino halagar a la muchedumbre y atraerla, persuadirla, seducir a la muchedumbre. Este tipo de discurso es el discurso del PRI. Y de hecho acabó siendo, desde la época de los griegos antiguos, el discurso político por excelencia. Porque los políticos de Atenas, por ejemplo, tenían un modelo a seguir en el ámbito político de Atenas, que era la figura legendaria de Pericles. Pericles había sido un gran estadista. Ahora, aunque fue un gran estadista, no supongan ustedes que todo Atenas lo quería. O sea, cuando Pericles se murió en medio del descrédito, el rechazo social y las críticas de todo el mundo en las redes sociales contra él. No había hombre más odiado en Atenas que Pericles. A pesar de que Pericles es considerado el máximo estadista de Atenas, ¿no? Y fue estadista desde el ámbito de las leyes, ¿no? Cuando le encargó a Solón, un gran legislador ateniense, la construcción de las leyes de Atenas, hasta el diseño mismo de la polis, ¿no? Con el Partenón, que es obra de Pericles, y en donde puso a la cabeza a los mejores escultores y arquitectos de su época, porque para Pericles la obra del Estado era una obra integral. Ellos le llamaban la paideia, ¿no? La paideia resumía todos los ideales del mundo griego, y esos ideales no eran estrictamente económicos o estrictamente legislativos, abarcaban al hombre de manera transversal. Entonces todos los políticos post-Pericles querían ser como Pericles. Nada más que Pericles era un individuo excepcional para su época, era un tipo eminente por el conocimiento que tenía, por todas las cosas que estudió, porque se dedicó a ser un hombre muy sensible, un hombre abocado al asombro, ¿no? Un hombre apto para muchas cosas. Pericles se preparó a lo largo de su vida para ser el estadista que acabó siendo. Ahora, la diferencia era que los políticos post-Pericles querían tener el prestigio de Pericles sin todo el sacrificio ni todo el esfuerzo de Pericles. Querían ser tan famosos como Pericles, pero sin recorrer la ruta tortuosa de Pericles. Y justo este momento, que es el momento cuando Pericles muere, Atenas está en su cúspide más alta, y justamente este momento es el que marca la decadencia de Atenas. Porque los políticos querían ser como Pericles, querían tener el prestigio como el de Pericles, pero lo querían como lo quiere todo el mundo: rápido, fácil, barato, bonito, económico, breve y divertido. Entonces, cuando aparecen los oradores del discurso persuasivo de la Peisein, estos oradores se volvieron muy famosos en Grecia, especialmente en Atenas, porque eran oradores a los que la muchedumbre quería. Ellos no estaban interesados en la verdad, a grado tal que había, por ejemplo, oradores estupendos, como fue el caso de este hombre, que fue maestro Sócrates, Platón. No, ahorita me acuerdo. Este hombre, era un gran orador, maestro del discurso persuasivo. Entonces era un hombre tan hábil, que había desarrollado tantas aptitudes para el discurso,
que podía pararse ante la muchedumbre a discutir un tema que no compartía la muchedumbre. Y con su discurso, este hombre podía persuadir a la muchedumbre para que acabara creyendo en la versión de Zenón. Entonces, Zenón tenía una gran capacidad persuasiva. Una vez que había convencido a la muchedumbre con su discurso persuasivo de una versión del tema, y ya que la muchedumbre decía, ah, tiene razón Zenón, ya estamos de acuerdo contigo, Zenón se volvía a levantar y le decía a la muchedumbre, ahora les voy a explicar por qué ustedes sí tenían la razón. Y volvía lo mismo, les explicaba el tema, y la muchedumbre acababa aplaudiéndolo, diciéndole, es cierto, teníamos la razón. Y ya una vez que la muchedumbre decía, sí es cierto, gracias por darnos la razón, Zenón concluía y les decía, ahora les voy a explicar otra vez por qué lo que les acabo de decir es falso, y los volvía a llevar a lo mismo. No porque fuera un hombre comprometido con lo profundo, eso no le importaba, sino porque estaba convencido del poder de la persuasión. A estos hombres, a los que en Grecia se les conoció como los sofistas, ¿no? Sofista, la versión en español hoy en día sería como sabiondos, ¿no? Estos hombres se hicieron famosos porque además se volvieron celebridades. Piensen que en esa época no había cantantes famosos ni artistas de la televisión, entonces las estrellas de la época eran estos sofistas. Todo el mundo quería ser como los sofistas, y entonces todo el mundo se quería educar con ellos. ¿Quiénes creen ustedes que fueron los primeros en correr para tomar clases con los sofistas? Pues los políticos, porque querían hablar como ellos para ser tan queridos por la muchedumbre como eran queridos los sofistas, sin tener que recorrer la ruta esa compleja que había seguido Pericles para formarse como un estadista. Entonces, en este sentido, los políticos se fueron empapando del discurso persuasivo de la fe, nada más que en ese momento aconteció algo. Apareció un hombre que era también un sofista, que era Sócrates. Pero Sócrates, con base en el poderoso pensamiento que tenía, se fue dando cuenta de que la verdad, la experiencia de la verdad, sí existía. Y entonces fue desarrollando un método de pensamiento que echó abajo los planteamientos de los sofistas, porque logró demostrar que en la vida del ser humano sí existía una experiencia de la verdad. Y entonces él construyó el segundo gran discurso de la historia, que es conocido como el discurso dialéctico. Si ustedes me preguntan cuál es el discurso del PAN, eminentemente a lo largo de toda su historia, el discurso por excelencia del Partido Acción Nacional siempre fue el discurso dialéctico. Nada más que cuando Sócrates aparece, choca con el discurso persuasivo de los sofistas. A grado tal que un día hay un escándalo, ahorita no lo voy a detallar porque me va a tardar mucho, hubo un escándalo tremendo que provocó que muchos enemigos de Sócrates cebaran todo su coraje, porque Sócrates ya se había convertido en una figura incómoda en Atenas, y entonces lo llevaron a juicio. Un juicio que causó gran expectación, a grado tal que el juicio de Sócrates fue uno de los juicios en Atenas que más miembros tuvo en su jurado. Y entonces varios de los discípulos de Sócrates le decían, no Sócrates, tú no vayas a hablar, tú cállate, porque de lo que se trata es que tú sobrevivas y salgas adelante del juicio, y más porque la gente y la muchedumbre del jurado quieren escuchar un discurso convincente y tu discurso no va a servir. Aún así Sócrates dijo no, pintó su raya y dijo, yo me voy a defender. Y entonces Sócrates tomó la palabra y él mismo asumió su defensa a través de un discurso que era diferente al discurso persuasivo de los sofistas. Un discurso más extenso, un discurso más profundo, un discurso más complejo. Pero además de todo, cuando digo profundo, más comprometido con cosas de fondo. Luego Atenas entera se arrepintió de la condena, nadie quiso ejecutarlo y al final de cuentas Sócrates acabó muerto. Cosa gravísima, que una ciudad mate a una de sus figuras más eminentes. Prueba de que el refrán aquel de que nadie es monedita de oro es cierto. ¿Sí? Pero yo no vengo a demostrar eso. Pero lo que sí logró el discurso de Sócrates fue que cuando los sofistas, que eran pensadores, escucharon el discurso de Sócrates, agacharon la cabeza, se dieron la vuelta
y se fueron. Sócrates acabó de un plumazo con todos los sofistas, porque los sofistas descubrieron que sus premisas eran falsas. El problema fue que el daño ya estaba hecho, porque los únicos, para variar, que no leyeron sus 3 libros de chiquitos, que los únicos que no se enteraron fueron los políticos. Y entonces los políticos hicieron suyo el discurso de los sofistas. Por eso es que desde el juicio de Sócrates, el discurso persuasivo se convirtió en el discurso por excelencia de la política. Y hoy en día seguimos padeciendo los efectos del discurso persuasivo de la política. Esto no quiere decir que un buen discurso no pueda ser persuasivo, pero digamos que para efectos del pensamiento de Acción Nacional, lo que importa no es solo persuadir, sino convencer. Tocar las fibras de la inteligencia, de la sensibilidad de las personas y moverlos, pero no hacia una posición caprichosa, producto de una simple persuasión, sino a fijar posición a partir de convicciones y de principios definidos. Por ello, se vuelve muy importante que nosotros tengamos claro esto, porque hoy en día tenemos a muchos líderes del PAN que practican el discurso persuasivo de la política. Es más, cuando llegó toda esta onda de la mercadotecnia política, todo el mundo se suscribió a ella. ¿Es malo conocer mercadotecnia política? No, no es malo. Pero el problema fue que nos sedujo. En el PAN, antes del 2000, no se hablaba de mercadotecnia política. Se hablaba de la brega de eternidad. Se hablaba de ganar perdiendo. Y se hablaba de principios y se hablaba de pensamiento. Pero como después del 2000 se volvió plaga el tema de la mercadotecnia política, hoy mucha gente supone que fue la mercadotecnia política la que llevó al PAN a ganar lo que ganó, y no fue así. Más bien, esta falta de moderación, de mesura en torno a la mercadotecnia, es lo que ha acabado de hundir al país. Yo no digo que no echemos mano de la mercadotecnia política, pero si la mercadotecnia es una técnica, no puede estar por encima del pensamiento. ¿Sí? Entonces, esto lo planteo porque no podemos perder de vista cuál es la identidad del discurso que nosotros tenemos que mantener dentro de Acción Nacional, porque Acción Nacional fue el gran partido de la palabra en México, el partido del discurso. Eso era lo que definía Acción Nacional. Ahí está Maquin. ¿Qué fue lo que volvió pujante esa figura? La palabra. Y el caso de Carlos Castillo. ¿Qué fue lo que hizo a estos líderes, los liderazgos que fueron? La palabra. ¿No? La palabra es y es que tomar la palabra no es una tarea sencilla, ¿eh? Una de las primeras cosas que hay que tratar de vencer cuando se quiere hablar en público es el miedo a hablar en público. Se dice que es el segundo gran miedo del hombre después de la muerte. Ponerte en pie delante de la muchedumbre es una tarea muy difícil. ¿Cómo puedes vencer el miedo a hablar en público? Teniendo algo importante que decirle a la gente. ¿Sí? Entonces estos hombres vencieron el miedo. Hoy en día necesitamos maquillos aquí en el Estado de México para derrocar al PRI. Maquillos que estén dispuestos a dar la batalla, aunque sus palabras florezcan en cambios dentro de varios años o quizá algunas décadas. Pero lo que hizo este hombre fue importante, porque lo primero que él hizo fue vencer el miedo. Vencer el miedo. Es decir, tener la disposición de llegar con su mano como un niño a rasgar el silencio, a romper con su voz el silencio, a hacer visible y audible lo que muchos quieren que se mantenga invisible e inaudible. La mente crítica no es una mente que todo el tiempo está, que Maciel, para que esté sus lentes. No, la mente crítica es una mente que está abierta al mundo,
Es una mente que vuelve legible al mundo. Ahí donde nadie vio ese brillo de sol. Ahí donde nadie escuchó esa nota hermosa. Tú la viste y tú la escuchaste. Entonces, el conocimiento se entiende como una aptitud para hacer legible la realidad. Conocer no significa, o lo voy a decir incluso con un verbo distinto que sea el de conocer, saber. ¿De dónde viene este verbo, saber? Saber no significa que sepas de todo, sino que todo te sepa. Saber viene de ahí, me sabe. Es que te ponen, es como, luego, como esas niñas, ¿no? A las que llevan a un restaurante bueno, porque son la hija de familia, la novia, lo que sea, y le dicen, oye, tráiganos unos escamoles. Ay, no, escamoles, no, ¿cómo que escamoles? No, yo no voy a probar escamoles. Oye, pero es que son muy sabrosos. No, yo no voy a probar esos escamoles. Oye, pero, pues, ¿qué no los has probado? Todo el que los prueba les gusta. No. Pero ya los probaste. No, nunca los he probado. Y entonces, ¿cómo sabes que no te va a gustar? ¿No? ¿Cuánta gente remilgosa conocemos así? No sabe. Ese es el problema. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber. Y saber implica no solo conocer de muchas cosas. Saber implica ser sensible al sabor de las cosas. Que las cosas te sepan. ¿Cómo puedo yo lograr hacerme de algo importante que decirle a la gente sabiendo? Es decir, cuando yo me vuelvo sensible al sabor de las cosas. Por ejemplo, hoy en día están aconteciendo muchas cosas en el entorno del país. Y vean ustedes cuánta gente camina por la vida desidiosa, desinteresada, ausente de lo que está sucediendo. Hay inseguridad, hay corrupción, hay impunidad. Y pareciera ser que ninguna de estas cosas es relevante. Acaba de pasar el escándalo del Panama Papers. Y bueno, ya cayeron ministros y primeros ministros y todo por el estilo. Pero aquí en México nunca pasa nada. Porque de repente pareciera ser que venimos vestidos con una capa de esponja. Y por más que nos tocan, nos pegan, nos echan agua, lo que ustedes quieran, no reaccionamos, no somos sensibles. Entonces el orador en primer lugar tiene que convertirse en alguien sensible para que pueda hacerse de aquellas cosas que los demás no ven, no sienten, no huelen, no degustan, ¿sí? Y poder hablar de ello. Entrando a la parte conclusiva de esta exposición, yo quisiera decirles que hay muchas cosas que hay que cuidar cuando se habla delante de la gente. En primer lugar, es necesario llevar una secuencia clara, ¿sí? Y tener siempre una palabra o una frase o una idea, más que frase, una idea constante que es la que ustedes buscan dejar sembrada en la mente de la gente. Por ejemplo, yo para esta exposición he escogido una concreta, tener algo importante que decirle a la gente, ¿sí? En este sentido, también se vuelve importante el contacto visual con las personas. Se vuelve importante comenzar con determinación y con entusiasmo. Cuando tú tienes algo importante que decirle a la gente, la fuerza interior, la convicción, la emoción, se alinean y entran en contacto en ese sentido. Entonces nosotros necesitamos hacernos de toda esa fuerza interior para poder tener algo importante que decirle a la gente. Eso va a facilitar muchas cosas, desde cómo te paras, cómo te presentas ante la gente, cómo te diriges a ellos, cómo empiezas a articular tus palabras, ¿no? La seguridad juega un papel muy importante. Pero hay personas que tienen que aprender y dominar muchas técnicas para pararse con seguridad ante un escenario. ¿Cómo le puedes hacer tú? Ya lo dije, para vencer el miedo. Y dos, para hablar con seguridad ante tu auditorio, teniendo algo importante que decirle a la gente. Cuando tú llevas una idea clara de lo que tienes que decir, en ese momento empieza a funcionar. Y es muy importante también la vehemencia, la fuerza de las palabras. No significa estar hablando a gritos todo el tiempo, pero sí significa que haya una coherencia entre eso que queremos decirle a los demás y que es importante, con esa convicción que eso que de importante tiene, que estamos diciendo, con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos viviendo. Pero lo más importante es tener la fuerza, el valor, la determinación, la seguridad, la confianza en lo que vamos a decir, y para ello solo se necesita una cosa: tener algo importante que decirle a la gente. Muchas gracias.